Hola amigos y amigas de amantes de la química. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video donde vamos a estar trabajando el tema de los alcanos. Vamos a trabajar la estructura y nomenclatura de hidrocarburos sencillos. Antes de iniciar con nuestra parte práctica, vamos a hablar un poquito de la parte teórica de estos compuestos, donde te estaré hablando sobre sus propiedades físicas y químicas. Así es que, si quieres saber sobre esto, vamos que te cuento. Alcanos, propiedades físicas y químicas. ¿Qué es un alcano? Esta clase de compuestos también se conocen con el nombre de hidrocarburos saturados o parafinas. La denominación de saturados se debe a que poseen la máxima cantidad de hidrógenos que una cadena carbonada puede permitir. Estos pertenecen a la familia de moléculas orgánicas más sencillas. En la imagen de la derecha te he dejado un ejemplo. Si no lo comprendes, no te preocupes, porque cuando lleguemos a la parte práctica te voy a enseñar a identificar y a nombrar estos compuestos químicos. ¿Por qué el nombre de parafinas? Son llamados parafinas ya que poseen poca actividad química. A veces se les denomina hidrocarburos alifáticos, un nombre griego que deriva de la palabra aleifas, que significa grasa, ya que diversas grasas animales contienen largas cadenas carbonadas semejantes a los alcanos. Por ejemplo, el siguiente compuesto es una grasa animal común en donde se evidencia la presencia de largas cadenas carbonadas. Un alcano es un hidrocarburo que solo contiene enlaces sencillos. Los alcanos forman la clase más sencilla y menos reactiva de los compuestos orgánicos, ya que solo contienen hidrógeno y carbono con hibridación sp3. En un video anterior ya hemos hablado de la introducción a la hibridación y hemos tocado también las hibridaciones más comunes, sp3, sp2 y sp. Continuemos. Y no tienen grupos funcionales reactivos. Hablemos también de sus propiedades físicas. Para hablar de las propiedades físicas, vamos a empezar hablando de las solubilidades y densidades de los alcanos. Estos compuestos son no polares, por lo que se disuelven en disolventes orgánicos poco polares. Se dice que son hidrofóbicos, es decir, repelen el agua, porque no se disuelven en ella. Son buenos lubricantes y preservan los metales, debido a que evitan que el agua llegue a la superficie del metal y provoque su corrosión. Los alcanos tienen densidades cercanas a las 0.7 gramos entre mililitros, comparadas con la densidad del agua, que es 1 gramo entre mililitros. Debido a que los alcanos son menos densos que el agua e insolubles en ella, una mezcla de un alcano, como por ejemplo la gasolina o el aceite, y agua, se separan rápidamente en dos fases. El alcano, pues claro, va a quedar en la parte superior porque es menos denso que el agua. Hablemos ahora del punto de ebullición. Los puntos de ebullición aumentan poco a poco conforme aumenta la cantidad de átomos de carbono y a medida que aumentan las masas moleculares. Las moléculas más grandes tienen áreas superficiales más grandes, lo que genera atracciones intermoleculares de Van der Waals en mayor cantidad. Estas atracciones evitan que ocurra la vaporización y la ebullición. Por lo tanto, una molécula grande con mayor área superficial y atracciones de Van der Waals tiene una temperatura de ebullición mucho más elevada. Hablando del punto de fusión, podemos decir que así como el punto de ebullición, los puntos de fusión aumentan conforme se incrementa la masa molecular, es decir, a medida que aumentan la cantidad de átomos de carbono. Los alcanos con un número par de átomos de carbono se compactan mejor en estructuras sólidas, por lo que se requieren temperaturas más elevadas para fundirlos. Los alcanos con un número impar de átomos de carbono no se compactan tan bien y funden a temperaturas más bajas.
En esta tabla que tenemos en pantalla tenemos las propiedades físicas y químicas de los alcanos no ramificados. Podemos observar que en el punto de ebullición aumenta a medida que se aumenta la cantidad de átomos de carbono, al igual que lo hace el punto de fusión, como ya hemos explicado anteriormente. Usos más importantes de estos compuestos. El metano y el etano son gases a temperatura ambiente y presión atmosférica. Son difíciles de licuar, por lo que generalmente se manejan como gases comprimidos. Sin embargo, después de enfriarlos hasta temperaturas criogénicas, es decir, temperaturas muy bajas, se vuelven líquidos. El gas natural licuado, constituido principalmente de metano, puede transportarse más fácilmente en camiones refrigerados tipo cisterna que como gas comprimido. El propano y el butano también son gases a temperatura y presión ambiente, pero se licúan fácilmente a esta temperatura y a presiones moderadas. Estos gases, con frecuencia obtenidos junto con el petróleo líquido, se almacenan en cilindros a baja presión y es lo que conocemos como gas licuado de petróleo o GLP. El propano y el butano son buenos combustibles tanto para la calefacción como para motores de combustión interna. Su combustión es limpia y rara vez se necesita equipo para el control de la contaminación. En muchas áreas agrícolas se utilizan propano y butano como combustibles de tractores porque son más económicos que la gasolina y el diésel. Los siguientes cuatro alcanos son líquidos volátiles que fluyen libremente, es decir, el pentano, hexano, heptano y octano. Los isómeros del pentano, hexano, heptano y octano son los compuestos principales de la gasolina. Su volatilidad es muy importante para este uso, debido a que los sistemas de inyección simplemente arrojan un chorro de gasolina en la válvula de admisión de aire mientras éste entra. Si la gasolina no se evapora con facilidad, llegarían gotas al cilindro. La combustión de gotas no es tan eficiente como el caso del vapor, por lo que el motor produciría humo por combustión incompleta y duraría muy poco. Desde el carbono 9 hasta el carbono 16, es decir, desde nonanos hasta hexadecanos, son líquidos parcialmente viscosos con puntos de ebullición más elevados. Estos alcanos se utilizan en el queroseno, combustible para aviones y diésel. El queroseno de estos combustibles es de punto de ebullición más bajo. Alguna vez fue abundante, pero ahora es difícil de encontrar. Es menos volátil que la gasolina y tiene menos tendencia a formar mezclas explosivas. El queroseno se utilizaba en lámparas y calentadores, los cuales usaban mechas para permitir la combustión de esta mezcla de hidrocarburos pesados. El combustible para aviones es parecido al queroseno, pero es mucho más refinado y huele menos. Desde el carbono 16 y superiores, es decir, desde los hexadecanos, se utilizan con mayor frecuencia como lubricantes y combustibles para calefacción. A estos algunas veces se les llama minerales, combustibles, porque provienen del petróleo, al cual en alguna época se le consideraba un mineral. La cera de parafina no es una verdadera cera, sino una mezcla purificada de alcanos de alta masa molecular con puntos de fusión muy superiores a la temperatura ambiente. Muy bien, amigos y amigas. Ya hemos hablado de los alcanos que son lineales, estén ramificados o no. Y ahora llegó el momento de que hablemos de los cicloalcanos. Antes de pasar a la parte práctica, acompáñame que te cuento un poquito de la parte teórica, propiedades físicas y químicas de los cicloalcanos. Vamos. Cicloalcanos, propiedades físicas y químicas. ¿Qué es un cicloalcano? Son alcanos que contienen anillos de átomos de carbono, pero estos están en estado cíclico.
Muchos compuestos orgánicos son cíclicos, contienen anillos de átomos. Los carbohidratos que ingerimos son cíclicos, los nucleótidos que conforman nuestro ADN y nuestro ARN también son cíclicos, y de los antibióticos que utilizamos para tratar enfermedades, muchos de ellos son también cíclicos. Propiedades físicas de los cicloalcanos. La mayoría de los cicloalcanos se parecen a los alcanos acíclicos, de cadena abierta en sus propiedades físicas y químicas. Son compuestos no polares, relativamente inertes, con puntos de ebullición y de fusión que dependen de sus masas moleculares. Los cicloalcanos se mantienen en una forma más compacta, por lo que sus propiedades físicas son similares a la que presentan los alcanos ramificados compactos. En esta tabla podemos ver las propiedades físicas de algunos cicloalcanos. Podemos observar cómo el punto de ebullición aumenta a medida que aumentan los átomos de carbono. De igual manera lo hace el punto de fusión, con algunas excepciones. Amigos y amigas, esto ha sido todo por el día de hoy. No te pierdas mis próximos videos, así es que dale like a este video, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, porque en un próximo video vamos a estar hablando de los hidrocarburos insaturados, es decir, vamos a trabajar los alquenos y los alquinos. Así es que, gracias.